20 de abril de 1959. Condado de Dade, Florida. El cuerpo sin vida del famoso astrofísico Morris K. Jessup fue encontrado en su automóvil. La policía cerró el caso como suicidio. Pero había algo extraño. Jessup no se suicidó por depresión. Él murió, por lo que leyó en una carta. Una carta de un hombre llamado Carlos Allende, jurando haber visto lo imposible en 1943. El barco desapareció en una niebla verde. Pero cuando regresó, la tripulación ya no era humana. Algunos habían enloquecido. Otros se habían fusionado molecularmente con el acero del barco. El experimento Filadelfia fue una leyenda. O Jessup descubrió una verdad tan horrible que debía ser silenciado. Esta noche, la historia que les contaré es aterradora. Porque hay documentos oficiales. Hay testimonios de testigos. Y hay muertes misteriosas. 28 de octubre de 1943. Astillero Naval de Filadelfia. Destructor USS Eldridge. De 173. 181 tripulantes. Y un experimento. Invisibilidad. Teletransportación. Portal dimensional. Project Rainbow. Las teorías de Albert Einstein. El proyecto secreto de la Marina. Y al final, catástrofe. 1943, Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos luchaba contra Alemania. En el mar, los submarinos alemanes eran una amenaza. Los U-boats usaban minas magnéticas. Los barcos estadounidenses se hundían. La Marina buscaba una solución. Desarrollaron la tecnología de Gaussian. Proteger barcos con campos electromagnéticos. Pero un científico pensó en algo más. Albert Einstein. La teoría del campo unificado. Si puedes manipular campos electromagnéticos, puedes doblar la luz. Si puedes doblar la luz, puedes hacerte invisible. Office of Naval Research. Proyecto aprobado. Nombre en clave, Project Rainbow. Objetivo, hacer invisibles los barcos. Se eligió un barco. USS Eldridge. 93 metros de largo. En el astillero naval de Filadelfia. La tripulación no fue informada. Solo les dijeron: misión especial. 28 de octubre de 1943. Día de prueba. El astillero fue cerrado. Los civiles fueron alejados. Solo quedó personal militar. USS Eldridge en el muelle. 181 hombres a bordo. Los generadores electromagnéticos habían sido instalados. Máquinas gigantes. Se escuchaban sus rugidos. La tripulación estaba ansiosa. ¿Qué está pasando?, preguntaban. No recibieron respuesta. Solo: permanezcan en sus posiciones. 9. El comandante dio la señal. Los generadores fueron activados. Y todo cambió. La teoría del campo unificado de Albert Einstein es considerada uno de los mayores misterios de la física. Einstein pasó los últimos años de su vida trabajando en esta teoría. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina estadounidense quiso aprovechar las teorías de Einstein. El objetivo inicial era simple: proteger los barcos contra las minas magnéticas. Estas minas detectaban el campo magnético creado por los cascos metálicos de los barcos. Los científicos estadounidenses desarrollaron una técnica llamada de Gaussian. Colocaban bobinas electromagnéticas alrededor del barco. Estas bobinas borraban la firma magnética del barco y evitaban las minas. Pero algunos científicos imaginaron algo más. Si fortalecemos el campo electromagnético lo suficiente, ¿podemos doblar la luz? ¿Y si puedes doblar la luz, podemos hacer invisible el barco? El Office of Naval Research mostró gran interés en esta idea. Se inició Project Rainbow. Nivel de secreto, máximo. Solo unas pocas personas conocían todos los detalles del proyecto. USS Eldridge fue seleccionado como barco de prueba. Medía 93 metros de largo. Entró en servicio en agosto de 1943.
Y en octubre del mismo año, fue testigo de uno de los experimentos más misteriosos de la historia. La tripulación no tenía conocimiento de los detalles del proyecto. Solo sabían que habían sido seleccionados para una misión especial. Se instalaron en el barco gigantescos generadores electromagnéticos. Estas máquinas producían poderosos campos electromagnéticos. Según la teoría, estos campos rodearían el barco y doblarían la luz. Y el barco se volvería invisible. Pero nadie pensó en lo que podría suceder más allá de eso. 28 de octubre de 1943, 9 de la mañana. El astillero naval de Filadelfia había sido completamente evacuado. Los civiles habían sido alejados. Solo quedaban personal militar y el equipo científico. USS Eldridge estaba en el muelle. 181 tripulantes estaban en el barco. Tenían miedo pero seguían órdenes. Los generadores electromagnéticos habían sido colocados en la cubierta del barco. Comenzaron a retumbar. Los oídos zumbaban. El comandante dio la última instrucción: todo el personal, permanezca en su lugar. No toquen nada. Y los generadores fueron activados a plena potencia. Los primeros segundos parecían normales. Solo el retumbar. Pero luego, algo cambió. Alrededor del barco apareció un resplandor verde tenue. Como si fuera una niebla fosforescente. La tripulación se miraba entre sí. «Esto es normal», susurraban. Pero nadie respondió. La niebla verde se intensificó. El barco desapareció completamente en la niebla. Los observadores en el muelle entraron en shock. USS Eldridge se había vuelto invisible. Solo se veía una masa de luz verde. Y luego, eso también desapareció. Completamente. No quedaba nada. Un muelle vacío. Como si el barco nunca hubiera estado allí. Comenzó el pánico. El equipo científico intentó apagar los generadores. Pero los controles no respondían. Pasaron 10 minutos. 15 minutos. 20 minutos. Y de repente, la niebla verde reapareció. USS Eldridge estaba regresando. Pero de manera diferente. El barco estaba materialmente allí. Pero, era diferente. El casco de metal parecía como si hubiera sido calentado. Salía vapor. Y del barco, venían sonidos. Gritos. Los gritos de personas. Los equipos de rescate subieron apresuradamente al barco. Y lo que vieron, era una pesadilla. Algunos de la tripulación rodaban por la cubierta. Vomitaban. Gritaban. «No pueden verme», gritaban. Pero eran visibles. Estaban justo allí. Algunos estaban en peor estado. Habían sido soldados a las paredes de acero del barco. Sus brazos, sus piernas, se habían fusionado con el acero. Como si a nivel molecular, el metal y la carne se hubieran convertido en una sola sustancia. Sus gritos eran ensordecedores. Un miembro de la tripulación estaba completamente incrustado en una pared. Solo su cabeza y hombros eran visibles. Sus ojos estaban abiertos. Pero, ya no estaba vivo. Algunos habían desaparecido completamente. De 181 tripulantes, solo 137 regresaron. 44 hombres nunca fueron encontrados. Como si se hubieran evaporado. Los sobrevivientes fueron llevados a la sala de psiquiatría. La mayoría estaba en shock. No podía hablar. Algunos habían enloquecido. Gritaban constantemente: «No me envíen de regreso. Por favor, no me envíen de regreso». Pero lo más terrible era el fenómeno del desvanecimiento, fading. Algunos de los sobrevivientes desaparecían constantemente. De repente. Se volvían invisibles. Unos segundos después regresaban. Pero cada vez, era peor. Un soldado dijo en su testimonio: «Después de bajar del barco, fuimos a un bar. Yo y 2 amigos míos. Estábamos cenando normalmente. Luego, mi amigo desapareció. Estaba sentado justo allí. Pero de repente se fue. Segundos después regresó. Pero estaba gritando.
Estaba allí. Estaba en el barco, decía. Y luego desapareció otra vez. Esta vez no regresó. Otro testigo contó algo más aterrador: visité a un amigo. Estaba en su casa. Con su familia. Estábamos hablando. Luego, se congeló. No se movía. Sus ojos estaban abiertos pero no veía. Lo toqué. Y, mi mano se quemó. Era caliente como el fuego. Grité. Su familia corrió. Pero él estaba como congelado. 10 minutos después, volvió a la normalidad. Pero no recordaba nada. ¿Qué pasó?, preguntó. Pero no pude decírselo. Porque yo mismo no lo sabía. La Marina silenció a todos los testigos. Hizo firmar acuerdos de confidencialidad. Amenazó. Si hablan, serán considerados traidores. La tripulación fue dispersada. Fueron enviados a diferentes barcos, diferentes bases. Nunca más se vieron. Los registros del astillero fueron alterados. Se escribió que USS Eldridge no estaba en Filadelfia ese día. Según los registros oficiales, el barco estaba en Nueva York. Pero los testigos sabían. Habían visto el barco allí. Habían visto la niebla verde. Habían escuchado los gritos. Algunos miembros de la tripulación recibieron tratamiento psiquiátrico durante años. Algunos se suicidaron. Algunos nunca hablaron. Llevaron sus secretos a la tumba. Pero una persona habló. Carlos Miguel Allende. En 1955, un astrofísico llamado Morris K. Jessup publicó un libro llamado The Case for the UFO. Cuando el libro fue publicado, recibió cartas de muchos lectores. Pero una carta era diferente. En enero de 1956, llegó una carta de alguien llamado Carlos Miguel Allende. Allende se presentó como marinero del buque mercante SS Andrew Furuset. Y le contó algo impactante a Jessup: el experimento Filadelfia. Señor Jessup, comenzaba la carta. En su libro, habla de antigravedad y ovnis. Pero debo decirle esto: la Marina estadounidense lo logró en 1943. Yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos. Allende afirmó que ese día estaba cerca del astillero naval de Filadelfia. El barco SS Andrew Furuset estaba cerca. Y el equipo estaba observando el USS Eldridge. Alrededor de las 9, continuaba la carta, una niebla verde envolvió el USS Eldridge. El barco desapareció. Completamente. Como si nunca hubiera estado allí. Pero unos minutos después, regresó. Y la tripulación estaba en estado terrible. Algunos habían enloquecido. Gritaban. Algunos se habían fusionado con el acero del barco. Sus brazos, sus piernas, estaban dentro de las paredes. Era horrible. Nunca lo olvidé. Jessup al principio no tomó en serio la carta. Un teórico de la conspiración, pensó. Pero Allende envió una segunda carta. Esta vez había más detalles. Escribió fechas, nombres, el número del barco. USS Eldridge, 173. 28 de octubre de 1943. Astillero naval de Filadelfia. Jessup se sorprendió. Porque Allende sabía detalles que debían permanecer en secreto. Jessup comenzó a investigar. Miró los registros de la Marina. Pero no encontró nada. Según los registros oficiales, USS Eldridge no estaba en Filadelfia ese día. Pero Jessup no se rindió. Intentó hablar con otros testigos. Con marineros retirados. Con trabajadores del astillero. Y algunos asintieron en silencio. Sí, algo sucedió, dijeron. Pero no podemos hablar. Firmamos acuerdos de confidencialidad. En 1957, Jessup recibió una llamada extraña. Del Office of Naval Research. ONR había obtenido una copia del libro de Jessup. Pero esta copia era especial. En los márgenes del libro había notas escritas a mano. Las notas de Allende. Y estas notas explicaban el experimento Filadelfia con más detalle. ONR se interesó en estas notas.
Llamaron a Jessup a Washington. Lo interrogaron. ¿Quién es este Allende? ¿Cómo sabe estas cosas? Jessup no pudo responder. Porque él mismo no lo sabía. ONR imprimió una versión anotada del libro. Solo se imprimieron 25 a 127 copias. Y solo se distribuyeron a oficiales de alto rango. Esta versión es hoy uno de los libros más raros del mundo. Y dentro, están los secretos del experimento Filadelfia. 20 de abril de 1959. Condado de Dade, Florida. 6:30. Morris K. Jessup fue encontrado en su automóvil. El motor estaba en marcha. La manguera de escape estaba conectada al interior del coche. Intoxicación por monóxido de carbono. La policía dijo suicidio. Pero algunos detalles eran sospechosos. Los amigos de Jessup dijeron que no se suicidaría. No estaba deprimido, dijeron. Al contrario, estaba emocionado. Estaba escribiendo un nuevo libro. Sobre el experimento Filadelfia. La nota de suicidio encontrada en su coche fue considerada inconsistente en el análisis de escritura. Algunos expertos dijeron que la nota podría ser falsa. 3 días antes de su muerte, Jessup llamó a un amigo. Sé la verdad, dijo. El experimento Filadelfia fue real. Y la Marina está tratando de ocultarlo. Pero voy a revelarlo. Pronto. El amigo se preocupó. Ten cuidado, Morris. Esto es peligroso. Pero Jessup no escuchó. La verdad es más importante que el peligro, dijo. Un día antes de su muerte, Jessup fue a un restaurante. Se reunió con 2 hombres. No se sabe quiénes eran. Pero según el testimonio del mesero, Jessup parecía tenso. Los hombres le mostraron algo. Parecía un documento. Jessup palideció. No, dijo. Esto es imposible. Los hombres se levantaron. Y se fueron. Jessup se quedó sentado allí. Sus manos temblaban. Al día siguiente, fue encontrado muerto. La policía rápidamente dictaminó suicidio. La investigación fue breve. El caso fue cerrado. Pero algunas personas hicieron preguntas. ¿Por qué se cerró tan rápido? ¿Por qué no se hizo una autopsia detallada? ¿Por qué nadie preguntó por Allende? Sin respuesta. Solo silencio. Carlos Allende desapareció completamente después de la muerte de Jessup. Nadie pudo encontrarlo. Algunos dijeron que él también fue asesinado. Algunos dijeron que se escondió. Pero la verdad, nunca se supo. 28 de octubre de 1943. USS Eldridge. 181 tripulantes. Niebla verde. Desaparición. Teletransportación. Fusión molecular. ¿El experimento Filadelfia fue real? ¿O solo una leyenda? Los registros oficiales dicen no. La Marina dice tal experimento nunca ocurrió. Pero hay testigos. Hay cartas. Hay muertes misteriosas. Morris K. Jessup buscaba la verdad. Y quizás, la encontró. Pero esa verdad, lo mató. Carlos Allende dijo, yo lo vi. Pero nadie creyó. O no quisieron creer. De 181 tripulantes, 44 nunca fueron encontrados. Los demás, enloquecieron. Desaparecieron. O fueron silenciados. Quizás Einstein tenía razón. Quizás los campos electromagnéticos pueden doblar la realidad. Quizás, pueden abrir puertas a otras dimensiones. Pero quizás algunas puertas, nunca deben abrirse. ¿Crees que el experimento Filadelfia fue real? ¿Jessup fue silenciado? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de conspiraciones militares y misterios científicos, no olvides suscribirte al canal. Presiona el botón de me gusta y activa las notificaciones. En nuestro próximo vídeo, otro experimento, otro misterio. Hasta entonces, si algún día ves una niebla verde, solo huye.